Hoy ha sido un día de suplencia. Hoy ha sido un día de suplencia. Mi hermano Andrés bien dice, esta mañana mi padre predicaba en Galta, como todos ustedes saben. Y yo llegué allí y dije, hermano, que soy el suplente en esta mañana. Y esta tarde, de alguna manera, también parece que ha ocurrido lo mismo. Pero bueno, esperamos que el Señor nos ayude para compartir al menos una porción de su palabra, que Él la bendiga. Aprovecho para darles los saludos precisamente de mi padre, muy cariñoso, muy afectuoso. Él está mejorando y se acuerda de los hermanos aquí. Les traigo los saludos de los hermanos en Galda, que me encarecieron dentro del local, llaman a la puerta del local y yo marchando, no te olvides de los saludos, y cariñoso. Y también el hermano Bonifacio Delgado, que ayer me llamó, y también dice, pues a los hermanos en Bebeza, especialmente a Natanael, a Manuel León, y a David, digo, a los tres, no te olvides, pero a toda la iglesia, dale unos cariñosos saludos. Gracias. Pues hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, ¿verdad? En esta porción. ¿Por qué esta tarde hablar de esa porción? Pues miren, esta mañana en Galda estábamos hablando de otro pasaje, era otra meditación, pero vino a mi mente un versículo, no lo tenía para compartirlo. En este pasaje, segundo de Reyes, capítulo 7, tenía en mi mente el versículo 9, y es a partir de este versículo el que quisiera, si el Señor nos ayuda, compartir un breve pensamiento. Miren lo que dice el segundo del libro de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Esta expresión es la que venía a la mente. Hoy es día de buena nueva. Sigue diciendo el versículo, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Hoy también, precisamente, es día de anunciar una buena nueva. Una buena nueva aún más importante que aquella que en este nuestro pasaje fue comunicada y fue expresada en el momento preciso. Ahora, en esta porción bíblica, y particularmente sin olvidar el capítulo 6 y los últimos versículos, tenemos que pensar en una época de gran hambre, en un momento donde había un terrible asedio que afectaba al pueblo. Y había, el versículo 25 habla de que hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de hierro de paloma por 5 piezas de plata. Estamos hablando de unas cantidades muy altas por algo muy pequeño, muy insignificante, unas cantidades muy altas, una carestía muy terrible a consecuencia, digo, de este asedio que el ejército de los sirios tenía sobre el pueblo de Israel. Ahora, cuando llegamos al capítulo 7, a los dos primeros versículos de este capítulo, vemos una breve conversación entre Eliseo y un príncipe de la nación. En esta conversación destaca, por un lado, el anuncio de la palabra de Dios y, por otro lado, destaca la incredulidad y la rebeldía. Miren estos dos versículos, versículos 1 y 2 del capítulo 7. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciere ahora ventana en el cielo, sería esto así. Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de él. Así que vemos el anuncio del profeta y aquí vemos la incredulidad, la rebeldía de aquel príncipe que negaba que Dios pudiera efectuar aquel verdadero milagro. Y en este caso nosotros podemos decir que aquel príncipe, a pesar de su incredulidad, podría verlo.
a pesar de su incredulidad, él podría contemplar con sus ojos este cambio absoluto, esta provisión nueva, esta diferencia que iba a ocurrir, podría verla, pero no podría participar de ella, no podría comer de ella. Sin embargo, la Escritura, cuando nos habla a nosotros de creer y de ver, nos dice para nosotros hoy que es necesario creer para poder ver. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Porque el orden para nosotros hoy no es ver para creer, sino creer para ver. Y el Señor aún le dijo a Tomás, porque viste, Tomás, creíste, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Así que tenemos que destacar aquí este terrible peligro de la incredulidad. Pero nuestro pasaje, a partir del versículo 3, nos presenta 7 aspectos que queremos considerar a partir de la situación de 4 mendigos, de 4 leprosos, de 4 personas que estaban fuera del campamento, afectados por esa terrible enfermedad que era la lepra. Vamos a ver qué ocurrió con ellos y a través de ellos procurar presentar el Evangelio. Versículo 3, la primera parte, nos dice que había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Podemos parar por ahí el pasaje, donde observamos la mísera condición de estos hombres. 4 hombres leprosos. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 3, la primera parte. Estos hombres eran, a causa de la lepra, eran inmundos. La enfermedad, la terrible enfermedad de la lepra, entonces incurable, hacía inmundo al que la poseía, y a consecuencia de esto tenían que estar separados, tenían que estar apartados, tenían que vivir fuera del campamento de Israel. Miren por favor conmigo Levítico capítulo 13, Levítico capítulo 13. Versículo 45 y 46. Levítico 13, 45 y 46. Dice, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere sobre él, en él, perdón, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. También Números capítulo 5 y versículo 3. Número capítulo 5, versículo 3. Habla aquí de los inmundos de una manera quizá más general, pero aplicable a lo que estamos diciendo de los leprosos. Número capítulo 5 y versículo 3. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Así que por la lepra vemos a estos 4 hombres inmundos, proscritos, separados, fuera del campamento de Israel, pero también hombres que eran impotentes para solucionar su problema. No tenían una cura, no tenían una medicina, no tenían un remedio, nada podían hacer para poder mitigar el mal. Por tanto, vivían sin esperanza de poder resolver tal problema, este problema de la lepra. Pero es que aún nosotros podemos pensar que ellos pudieran vivir en medio de su dolor, de su angustia, pero es que no había ni tan siquiera en este tiempo de asedio, en este tiempo de hambre, en este tiempo de carestía, nadie podía acercarles ni aun a lo lejos nada que ellos pudieran comer. Estaban en un momento de verdadera tragedia. Y este cuadro nos debería recordar a nosotros muy bien lo que ocurre con el pecado.
Estos hombres sin esperanza deberían recordarnos Efesios capítulo 2, versículo 12, donde nos habla de la condición que el pecado trae al ser humano. Efesios capítulo 2, versículo 12, donde está escrito, Efesios 2, 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y así como la lepra es ese mal terrible que les afectaba a ellos, miren Isaías capítulo 1, versículo 6, nos habla de la afectación, de la infección y de la enfermedad que el pecado, el mal que el pecado ha hecho en el ser humano. Isaías capítulo 1 y versículo 6, donde está escrito, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero pensando en nuestro pasaje en el segundo libro de Reyes, capítulo 7 y versículo 3, estamos diciendo que había 4 leprosos, ¿verdad? 4 leprosos. Pero si nosotros estamos haciendo esta contrastación con el pecado, no podemos, 4 hombres leprosos, no podemos limitarnos a un cierto número de personas. No podemos señalar que es un mal que afecta a algunos, porque la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que tenemos esta mísera condición de la lepra, pero no podemos olvidar que el hombre sin Cristo en su estado natural también está en una triste situación. También está en una situación verdaderamente miserable, digna de misericordia. Pero hay algo más, sigue diciendo el versículo, no solo de la condición, sino va a hablar ahora a continuación de la desesperación que ellos sintieron. De la desesperación que ellos sintieron, porque dice ahora, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ellos fueron conscientes que en medio de toda la situación que les rodeaba, donde no había posibilidad de ningún alimento, en aquel asedio que sufría la ciudad, nadie podía auxiliarles de ninguna manera, estaban abocados a una muerte segura. Hay un himno que dice algo así como, qué terrible es el estado del pecador que no conoce, sin luz, sin paz, camina a la eternidad y no conoce el gran peligro en que está. No conoce el gran peligro en que está. Estos hombres se dieron cuenta del peligro porque dijeron, vamos a morir. Fueron conscientes de que iban hacia una muerte segura, una muerte próxima. Esto pasa también con el pecado, pues la paga del pecado es, dice la Escritura, muerte. Y esa muerte no solo habla de la realidad física de que un día nuestros ojos se cierren en este mundo, habla de una separación presente con Dios y habla de una separación eterna de Dios, de una condenación sin final y sin consuelo en el infierno. La paga del pecado es muerte. Estos hombres en este sentido se dieron cuenta físicamente de que iban a morir, pero el pecador sin Cristo padecerá la segunda muerte, que es la muerte eterna, que es la condenación. Tenían la expectativa de la muerte segura. Pero nosotros podemos anunciar y podemos decir en esta tarde que hay vida. Dice en Efesios 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, la asociación del pecado con la muerte, pero también la noticia de que hay vida y de que hay uno que puede dar vida a los muertos, puede dar vida a los que están muertos en delitos y pecados. Tenemos que continuar un poco más para decir en tercer lugar que aquí hubo un asombroso descubrimiento. Versículo 4. Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad,
moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Así que ellos deciden, no tenemos nada que perder, vamos a pasarnos a los sirios, ya tenemos sentencia de muerte realmente en esta situación. Versículo 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. ¿Cuál fue el asombroso descubrimiento? Bueno, encontraron que el campamento de los sirios estaba vacío, que no había allí nadie, no quedaba allí nadie. Habían dejado todas sus cosas y habían huido. Se había producido un milagro. Ellos habían escuchado que venían carros y que venía estrépito de soldados. Dios había hecho que ellos escucharan de esa manera para atemorizarles, para que ellos se marchasen, para que fuesen derrotados de esta manera. Ahora miren, estamos en el capítulo 7 y ahora creo que es el capítulo 6, creo bien, capítulo 6, versículo 18. Aquí vemos cómo Dios hizo que los sirios fuesen impedidos de la vista. Miren, 6:18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Así que aquí los ojos de los sirios fueron cerrados. Dios lo hizo por la petición de Eliseo. Pero en este caso de nuestro pasaje, de alguna manera los oídos de los sirios fueron hechos escuchar algo por la mano de Dios que no había ocurrido. Los enemigos de esta forma fueron derrotados por la mano de Dios. Los enemigos fueron derrotados por la mano de Dios. Y yo aquí pensaba y reflexionaba los enemigos que han sido derrotados por la mano de Dios. Miren, Satanás es un enemigo de las almas, enemigo de Dios, que ha sido derrotado por la mano de Dios. Miren por favor Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Y aquí está hablando de la muerte de Cristo en la cruz. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, de su muerte en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y también Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, nos habla de que Satanás y aún las huestes del maligno han sido derrotadas por Cristo. Dice, y a vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y noten que ahora dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que aquí tenemos victoria, tenemos triunfo, los enemigos derrotados. Pero otro enemigo que ha sido derrotado por Cristo es la misma muerte. Primera Corintios capítulo 15 es un capítulo que habla de la resurrección.
Primera Corintios 15, versículo 54, Cristo ha vencido este enemigo que es la muerte. Primera Corintios 15, 54, donde está escrito: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero miren, Cristo también ha vencido. Otro enemigo que ha sido vencido es el pecado. Y para esto podemos leer Hebreos capítulo 9 y versículo 28. Hebreos capítulo 9 y versículo 28. Hebreos 9, versículo 28. Donde dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que tanto Satanás, la muerte, el pecado han sido vencidos, han sido derrotados por el Señor Jesucristo y particularmente por su muerte en la cruz. Pero tenemos que retornar a nuestro pasaje para decir, en cuarto lugar, ahora en el versículo 8, que estos leprosos encontraron provisión. Ahora tenemos que ir al versículo 8 y leer la primera parte del versículo 8. Hubo provisión, versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. ¿Qué palabras tan hermosas es? ¿Cómo debe haber sido la reacción de aquellos hombres en su dolor, en su enfermedad, en su soledad, pero en el hambre de tanto tiempo, cuando llegaron a aquellas tiendas surtidas, cuando vieron la comida y cuando dice que comieron y que bebieron? Y seguro que se saciaron, comieron y bebieron porque encontraron provisión. Tal es también lo que nos da el Evangelio de Cristo, la verdadera provisión que el ser humano necesita. En el libro del profeta Isaías está escrito: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y esto nos habla de la abundante provisión que hay en Dios. Y de que esa provisión es por pura gracia, porque dice: sin dinero y sin precio. Comprad y comed sin dinero y sin precio. Ahora miren Juan capítulo 4, donde nos habla de beber. Juan capítulo 4 es el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Juan capítulo 4, donde le habla de beber del agua viva. Juan capítulo 4, versículos 13 al 14. Estos aquí comieron y bebieron. Aquí miren acerca de beber. Dice versículo 13: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, del agua del pozo de Jacob, de un pozo físico, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y un poquito más adelante, el capítulo 7 de Juan. Juan capítulo 7, versículo 37. Y dice de nuevo el Señor Jesucristo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es la misma persona del Señor Jesucristo la que es la provisión verdadera que el ser humano necesita. Ahora, acerca de comer, miren solo una página más atrás, capítulo 6, donde el Señor Jesucristo se da a conocer como el pan de vida, el pan que descendió del cielo, el pan que puede dar vida. Juan capítulo 6, versículo 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo
y da vida al mundo. Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que Cristo mismo es este pan de vida. Cristo mismo es el que da el agua de vida. Si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Estos leprosos comieron y bebieron. Pero sigue nuestro pasaje en la segunda parte del versículo 8, segundo libro de Reyes, capítulo 7, la segunda parte del versículo 8 hasta el versículo 9, donde ellos tomaron conciencia de la necesidad de otros. Ellos tomaron conciencia de la necesidad de otros. Dice ahora, y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Aquí inicialmente vemos un episodio de egoísmo, ¿verdad? Pero luego a continuación se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Así que estos hombres pasaron de una apropiación silenciosa, pasaron de un gustar callado, a darse cuenta de la necesidad de los otros, a darse cuenta de que en el pueblo, los que estaban dentro del pueblo, dentro del campamento, dentro de las ciudades, dentro de Samaria, estaban por morir de hambre en aquel asedio tan terrible. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, no estamos haciendo bien. Tomaron conciencia de la necesidad de otros. Miren por favor Romanos capítulo 1 y versículo 14, donde el apóstol Pablo nos habla de que él tenía la conciencia de la necesidad de otros. Él tenía la conciencia clara de la necesidad de otros. Romanos 1:14. Y aquel que ha gustado de la palabra de Dios y aquel que ha creído en Cristo y aquel que ha saciado su sed en el agua viva y aquel que ha comido del pan de vida y ha sido salvado, tiene ahora que tomar conciencia de la necesidad de otros, de los otros que aún están en necesidad. Mire Romanos 1:14 que dice, a griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy, dice ahora, deudor. ¿Qué palabra? Soy deudor. Cualquiera que tenga a Cristo tiene la respuesta a la más profunda necesidad del mundo. Si nosotros tenemos a Cristo, tenemos la respuesta a la más profunda necesidad que puede existir en este mundo. Yo me acuerdo muchas veces de cuando mi padre se operó del último cáncer y de madrugada no podía dormir y salíamos a caminar y asomados a un ventanal me dice, hijo mío, el problema del mundo no es morir de un cáncer. El problema del mundo es morir sin Cristo. Y claro, uno cuando está de frente con el cáncer, ese tipo de cosas te marcan, porque no lo dice alguien por decirlo, sino alguien que está pasando por el cáncer, pero alguien también que ha conocido a Cristo. Y todos nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos la responsabilidad, porque mire, tenemos la curación a la más grave enfermedad, una enfermedad más grave que la lepra, que aquí en nuestro pasaje saciaron el hambre, pero no fueron tampoco sanados de la lepra. Tenemos nosotros la manera eficaz de escapar a los horrores del infierno. Recordemos aquel rico de la parábola, como aquel dice, estando en tormento, que por favor, aunque sea que mojara a Lázaro una punta de su dedo en agua, eso nos habla, nos enseña, nos hace pensar qué terrible tiene que ser el estado de una persona en condenación, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano de ellos no muere, donde el fuego no se apaga, dice en un lugar, y en otro lugar dice no puede ser apagado.
Hermanos, esto es verdaderamente terrible, pero hay una bendita buena nueva y hoy es día de buena nueva. Y por tanto no podemos callarla. Tenemos que darla a conocer. Tenemos que ser conscientes de la necesidad de otros. Tenemos la garantía de la dicha eterna con Dios y el mensaje que puede hacerlo posible. Dice el hermano William MacDonald, esto nos pone bajo la solemne responsabilidad de compartir las buenas nuevas con personas de todas las culturas, pues el pasaje Romanos 1:14 dice, a griego y a no griego, si quisiéramos a judíos y a gentiles, si quisiéramos a blancos y a negros, y si quisiéramos cualquier distinción, porque la Escritura nos dice que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y también dice a sabios y a no sabios. Y eso quiere decir a personas de cualquier grado de instrucción o de cualquier grado de conocimiento. Aquel que tiene un graduado escolar y aquel catedrático quizá de una universidad. Dice el versículo 15 de Romanos 1, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esta podría ser una buena resolución de cada creyente en esta tarde. En cuanto a mí, pronto estoy, dispuesto estoy. Dios me ayude, pero tengo en mi corazón, no quiero callar, quiero hablar esta buena nueva con aquellos que me rodean. Volviendo al segundo libro de Reyes, capítulo 7, estos hombres primero sintieron su propia necesidad, pero ahora sintieron la necesidad de los otros. El Señor nos ayude para tener compasión por las almas perdidas, para poder entender ese terrible estado en el que estamos otros, para que nosotros acudamos a ellos. Pero hay algo muy precioso al final del pasaje, y es que hubo proclamación. Miren los versículos 10 y 11. Hubo proclamación. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad. No se podían acercar más. Entonces gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y la ciudad estaba bien cerrada por el asedio. Y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. ¿Qué hicieron aquí aquellos leprosos? ¿Qué hicieron aquí? Bueno, simplemente contaron lo que les había ocurrido. Simplemente contaron lo que les había ocurrido. Y aquí yo pensaba en aquel hombre que había sido endemoniado en Gadara y que el Señor le dice, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho y cómo ha tenido misericordia de ti. Y yo pensaba aquí también en Pedro y Juan ante el concilio, a quienes les intimaron que no hablasen ni enseñasen en el nombre del Señor Jesús, y ellos dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esto fue lo que hicieron estos hombres. Es un cuadro muy sencillo, pero muy precioso de que tenemos que hablar lo que el Señor ha hecho con nosotros, lo que Él nos ha dado. Tenemos que contarlo a otras personas. Pero miren, esto ocurre cuando se anuncia el Evangelio. Cuando usted le dice a las personas que Cristo salva, que Cristo ya ha pagado por todos nuestros pecados. ¿Qué tiene usted que hacer? Arrepentirse y poner su fe en el Señor Jesucristo. Él lo hizo todo, porque nosotros somos incapaces, somos impotentes, nada podemos hacer de nosotros mismos para alcanzar nuestra salvación. Si no, Cristo no habría venido del cielo a la tierra, porque no había otra manera. ¿Qué dicen algunas personas? Esto es demasiado bueno. Esto es demasiado bueno como para creerlo. Eso fue lo que pasó aquí. Miren los versículos del 12 al 15. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, han salido de las tiendas, se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad,
porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, por la prisa. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Ellos pensaron que era demasiado bueno para ser cierto. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido, esto nos recuerda lo que al principio del pasaje se había dicho de la profecía. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, dice ahora, conforme a la palabra de Jehová. Y cuando hablamos del evangelio, tenemos que insistir que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y cuando uno entiende ese mensaje, se pone como Pablo y dice, Señor, yo soy el primero. Señor, sé propicio a mí. Señor, cuán grande es mi culpa. Ten misericordia de mí. Sálvame, redímeme. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esta es una palabra fiel y verdadera. Quizá alguien está pensando, es demasiado bueno para ser cierto, pero es la justa verdad, es la palabra de Dios. Dios no miente, Dios lo ha hecho posible. Simplemente anunciamos el testimonio de la palabra de Dios. Isaías 55, versículo 7, sí podemos leer este versículo. Isaías 55, perdón. Isaías 55 y versículo 7. Hay promesa de perdón. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, está hablando de arrepentimiento, está hablando de conversión. Vuélvase, esta es conversión, a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros pensamientos, que vuestros caminos, perdón, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Terminamos en nuestro pasaje entonces, segundo libro de Reyes, versículos 17 hasta el 20. Y termina el pasaje con una nota triste. Porque además de proclamación, tenemos que decir que también hubo muerte en nuestro pasaje. Quizá esta parte la saltamos y terminamos el pasaje y nos gozamos, y de verdad que nos gozamos en leer el pasaje. Pero el final del pasaje es una palabra de advertencia, porque aquí también hubo muerte. Miren lo que dice. Versículo, lo correspondería ahora, versículo 17. Y el rey puso a la puerta de aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Y la realidad que tenemos también que advertir es que el rechazo del evangelio, el rechazo de la persona de Cristo, deja al ser humano sin más expectativa que la muerte y de un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Yo sé que son palabras duras y son palabras que quizá nos duelen decirlas, pero tenemos que decirlas, porque la Biblia nos advierte y advierte para nuestro bien. Por tanto, amigos que nos acompañen, no ignoren que la benignidad de Dios guía al arrepentimiento. No ignoren que hoy es día de buena nueva, hoy es día de salud, pero muy pronto este tiempo de salud puede terminarse para ti particularmente o puede terminarse porque este tiempo de la gracia concluya y vengan tiempos de juicio, tiempos de ira, en los cuales será muy diferente. Y ahora tenemos que decir nosotros en esta tarde que damos gracias a Dios por su don inefable, que estamos agradecidos a Cristo por ser esa provisión suficiente y necesaria. Y queremos terminar diciendo que ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estos fueron al campamento de los asirios. ¿Dónde tienes que ir, querido amigo? A Cristo, con arrepentimiento y fe, y Él te recibirá. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Amén.